¿Y ahora qué? ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? La pregunta que todo el mundo me está haciendo después de haber terminado América es ¿qué viene ahora? Así que he decidido hacer un vídeo para resolver esas inquietudes y adelantaros lo que traigo entre manos. Hay dos viajes cocinándose. El primero de ellos es uno en los Alpes, visitando cada uno de los países por donde están esas montañas, alternando off-road con on-road, visitando lugares que sean reseñables, icónicos, curiosos. Va a ser un solo vídeo que mezcla motoaventura con las cosas que pasen. No sé si encontraré alguna tribu por allí, pero al final, en mi experiencia, siempre alguna acaba apareciendo. El otro gran proyecto de 2025, y de este puedo contar menos, se dará lugar en la cordillera de los Andes. Quienes conocéis el mapa, sabéis que la cordillera va, que es prácticamente todo Sudamérica. Va a ser más hacia el sur. Tal vez tenga que ver un poco con los orígenes, con el lugar en el que el proyecto Soy Tribu comenzó. ¿Por qué? Porque considero que tal vez estaba un poco muy verde cuando empecé y creo que hay que hacer las cosas como Dios manda. En tercer lugar, y lo leo aquí porque lo tengo todito apuntado, voy a estar haciendo una serie de vídeos tutoriales en donde explico algunos aspectos que me han resultado muy útiles a la hora de viajar. Por ejemplo, algo tan fundamental dentro de un viaje como finanzas. ¿Qué tarjeta utilizar? ¿De qué manera? Tipos de cambio, todo eso. Creo que lo estaré publicando, si todo va bien, la semana que viene. Voy a hacer uno de comparativa de seguros, algo que todo viajero debería tener por su propio bien, que os aseguro que lo improbable pasa. Otro vídeo que voy a hacer es cómo grabarse en moto, modo pro. Cómo organizarse para hacer un vídeo casi profesional. Digo casi porque para profesional hay que hacer unos cuantos, salvo que hayas nacido con un bendito don que pocos tienen. Yo desde luego no lo tuve. Se va aprendiendo en el camino. Otro vídeo que voy a hacer es un análisis técnico para sacarle el mayor partido a las cámaras deportivas, es decir, a las cámaras de acción que voy colocando en distintos puntos de la moto, cómo le pongo el ISO, cómo le pongo el balance de blanco, a cuántos fotogramas grabo, en qué situación a lo mejor lo subo, que conozcáis todas las opciones para sacarle el mayor provecho a la cámara que sea que estéis utilizando. Otro vídeo curioso que va a salir inminentemente, todavía no lo he grabado, pero creo que mañana o pasado me pondré con ello, es uno que se va a llamar 10 consejos para viajar en moto. Estoy escribiéndome ahí el guión de las 10 cosas que considero que se deben tener en cuenta de cara a un viaje en motocicleta, normalmente de duración prolongada. Pero para una vuelta de fin de semana también valdrá. También estaré haciendo una comparativa seguramente en septiembre entre los que actualmente considero que son los dos modelos con más papeletas para que se conviertan en mi futura motocicleta. Son por un lado la 900 GS y la 1300 GS. Analizaré pros y contras de cada una. Y por último, estaré sacando una video reacción a un vídeo muy particular que alguien de las Islas Canarias, creo que era, me hizo llegar hace unos meses. Y es que resulta, no sé si os acordáis en el episodio número 1 de Soy Tribu, que a mí me quemaron la moto en Madrid, la que iba a vender para luego comprarla del viaje. Y que todo eso afectó de manera radical a cómo se sucedieron los acontecimientos. Esa noche, mientras ardían las motos, unos reporteros fueron y lo grabaron y tengo el vídeo de las motos ardiendo. Entonces voy a grabar la primera video reacción de mi vida reaccionando a cómo me quemaron la moto, lo cual me parece sensacional siempre y cuando vaya acompañado de una caja de Kleenex. Y hay uno que pulula ahí en el aire que es el cierre del asunto del robo, que todavía no ha terminado y por eso no lo he subido y porque también estoy midiendo qué conviene más y qué conviene menos, porque ciertas cosas se pueden tornar delicadas, dado que si hago lo que tengo pensado hacer, definitivamente afectaría a la vida de algunas personas. Entonces, estoy respirando, estoy sosegando, tratando de
encontrar y dilucidar cuál es el mejor de los senderos. Y más allá de la producción audiovisual, os quiero compartir que han entrado dentro del panorama de mi vida otras prioridades. Por ejemplo, quiero aprender a cocinar, quiero aprender francés para el día en el que viaje por sitios donde se hable francés. Aunque ya para los Alpes lo habría necesitado, pero bueno, ya vamos tarde. Recuperar el deporte. Ayer de hecho fui a escalar y lo echaba de menos. Quiero volver a nadar, volver a correr, hacer yoga, estirar el cuerpo. El sano deporte de una buena fiesta o una buena rave. También tengo muchas ganas de volver a donde pertenezco. A un estercolero. Y no sé si tengo apuntado alguna otra cosa. Ah, sí. Otra muy importante, ya que algunos de vosotros apreciáis la selección musical que se ofrece en el proyecto Soy Tribu. Este verano tuve la oportunidad de, por primera vez, pinchar en un festival de música. Y fue maravilloso, vinieron unas 30 personas, puse electrocumbia esencialmente y realmente me gustaría aprender a pinchar, no sé si como un profesional, pero con llegar a mediocre me conformo. Hay ciertos hobbies en los que no hay que ser el mejor, si el caso disfruta, y yo quiero disfrutar ahora de unas cuantas cosas. Entre ellas, y ya con esto termino, disfrutar de mi familia, disfrutar de mis amigos, disfrutar de la gente de mi tierra y personas que por haber estado haciendo este proyecto durante 7 años, pues no he tenido la dicha de ver tan a menudo como me habría gustado. Luego es verdad que después de un viaje largo muchas cosas cambian y volver no repara lo que parte la partida. Pero bueno, ahí está la intención, las cosas se darán como se tengan que dar. Esténse tranquilos que estoy en camino de nuevas cosas y poquito a poco irán saliendo. Por último, terminar diciendo que si tenéis alguna sugerencia de un vídeo que os gustaría que hiciera, pensando que puede ser útil para una, no sé si mayoría, pero al menos para un grupo considerable de personas, pues me lo apunto a la lista. Y como ahora el propósito es ayudaros a que podáis ejecutar y vivir y preparar un poquito mejor vuestros propios viajes, pues para eso estamos. Agustín ahora va a tener un poquito más de tiempo que antes y está dispuesto y con voluntad de sacarlo adelante. Que tengáis un día maravilloso. Gracias por escuchar. ¡Hasta luego! Ay, me iba a despedir así, pero no. Voy a despedir así. Por si fuese una pista de a dónde acabaremos yendo. Que no he dicho ahora.